Recuerda suscribirte, darle like, compartir, para que yo así pueda seguir haciendo más contenido y subiendo más audiolibros. Petróleo, por el autor y escritor Upton Sinclair. Capítulo 1, parte 7. La carretera era de asfalto, y la luz ardiente parecía temblar al chocar con la superficie. Por un efecto óptico, la carretera parecía una corriente mansa de agua. A uno y otro lado había bosquecillos de naranjos, de color verde sombrío y brillante que contrastaba con los restos de la última cosecha de naranjas. De tanto en tanto se veían capullos nuevos. Un soplo de brisa impregnaba a los viajeros, de blando y delicioso perfume. Se veían nogales de túpido ramaje, que proyectaban sombras negras en el suelo, cuidadosamente cultivado. A larga distancia había setos de arrozales de 8 o 10 pies de altos, cubiertos de flores, eucaliptos esbeltos con largas hojas ondulantes y el tronco desnudo, descascarillado. Por cierto, que los eucaliptos han llegado a tener fama mundial por la boga del cinematógrafo. En el film hacen papel de encinas, olmos, castaños, cedros de Líbano, palmeras de Arabia, tal como exige la flora del escenario. Era preciso disminuir la marcha y estar alerta. Todos eran cruces de caminos, desembocaduras y advertencias escritas a derecha e izquierda. La circulación era intensa en los dos sentidos. Había que dar prueba de juicioso discernimiento para saber si podía tomarse la delantera antes de que se echase encima el coche que llegaba en sentido contrario, con el consiguiente peligro. Era emocionante observar las maniobras de papá en los casos difíciles y ver cómo vencía. Cada 5 o 10 millas se encontraban pueblos. Era indispensable disminuir la velocidad a causa del excesivo número de coches. Se exigían marchas reglamentarias que hubieran irritado un caracol. Pasaba la carretera por la calle principal de cada ciudad. Decía papá que los comerciantes habían dispuesto las cosas para que los viajeros se detuvieran a hacer compras. Si la carretera hubiera pasado por los arrabales, los comerciantes se hubieran trasladado allí. A veces se veían carteles advirtiendo una próxima desviación de la carretera. Todo por orientar a un conductor hacia una calle de tráfico comercial. Al fin se hallaba otro rótulo que expresaba claramente la necesidad de volver a la carretera. Papá hacía notar tales estratagemas con la indulgencia cordial de quien las ha utilizado en otro tiempo para provecho propio. Se veía que era difícil engañarle así como así. Cada pueblo se componía de 10, 100 o 1000 manzanas perfectamente rectangulares, divididas en parcelas también rectangulares, como un pabellón moderno, el jardín y una señora que usaba indefectiblemente una manga de riego. En los distintos barrios había divisiones y subdivisiones. El terreno libre se marcaba en parcelas con líneas de bandolelas rojas que se movían al impulso del viento.
No faltaban carteles amarillos y rojos que interrogaban y respondían con rápida oportunidad. ¿Gas? Sí. Agua, la mejor. Luz, a raudales. Restricciones, no faltaba más. Escuelas, en construcción. Panorama, apabulla a los Alpes. Se hallaba también alguna tienda, y ante ella un joven con un cuaderno en la mano izquierda y una estilográfica en la derecha, dispuesto a firmar un contrato después de dialogar 2 minutos con el viajero asequible. Los propietarios al minuto habían comprado lotes de tierra a $1,000 el acre. Desde que se plantaron las banderolas, pensó el niño, y las tiendas, subió el valor de los terrenos a $1,675 el acre. Papá explicaba aquella prestidigitación con su habitual sonrisa indulgente. Llegaron a las cercanías de Angel City. Se veían líneas ferroviarias, tranvías y solares libres, donde se podía edificar una casa de cualquier estilo para alquilarla a gentes de distinta raza o color. Ello delataba la existencia de una especie de arrabal con ambiente como el que se respira en los barrios bajos, extendido como infecta, úlcera, cabañas, chozas construidas con latas de conserva, papel de brea y madera deteriorada. Jugaban allí infinidad de niños. Por una razón desconocida, parecían multiplicarse en mayor proporción los chiquillos donde había mayores dificultades para desarrollarse. A fuerza de adelantar a otros coches, acabó papá por alcanzar la velocidad media. Evitando pasar por el centro de la ciudad, se dirigió a los barrios de las afueras y no tardó en ver un rótulo que decía calle de Beach City. Era una amplia carretera de asfalto por la que circulaban miles de coches. Se veía también quintas de recreo y solares con ingeniosos anuncios destinados a estimular la curiosidad del conductor, halagando su imaginación hasta hacerle pensar. Parecía que los agentes de compraventa habían leído Las 1001 noches o los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Se instalaban en despachos pequeños y extravagantes, con el techo en punta o inclinado, como un marinero ebrio, pintarrajeados de rosa, azul o verde, con las tejas de colorines. Había anuncios de cocina refinada y, más allá, de freiduras o figones, mostradores asequibles para saborear una naranjada. En la terraza, sillas de mimbre claro. Los japoneses tenían fruterías y verdulerías. Algunos anunciantes invitaban a seleccionar la clientela a los comerciantes americanos. Para un chiquillo de 13 años había motivos varios, dignos de curiosidad. Cada cosa producía en el espíritu de Boone una impresión particular. Qué interés infinito el de aquel mundo abigarrado. Pero, ¿por qué hacen las gentes eso que me dices? ¿Y por qué hacen aquello?, decía Boone para sí. Llegaron a Beach City, cuya larga carretera bordea el litoral. El reloj del coche señalaba las 6:30. Era exactamente la hora que se había convenido para encontrarse. Se detuvieron, por fin,
ante el inmenso hotel. Boone descendió del coche y abrió el maletero trasero. El portero llegó de un salto. Conocía a papá y sabía que los dólares danzaban en sus bolsillos. Se apoderó de las maletas y abrigos y los llevó al hotel. Boone siguió dándose aires de dignidad. Papá no podía entrar inmediatamente, porque tenía que llevar el coche a un garaje. Buscó el niño con la mirada, a Ben Scott, en el vestíbulo. Ben Scott era el sabueso del petróleo, el agente de papá. Estaba sentado el agente, en un sillón de cuero, y fumaba un cigarrillo, mientras vigilaba la puerta. Se levantó al ver a Boone, enderezó su cuerpo flaco y largo, torció su cara, ofreciendo al niño una sonrisa de bienvenida. El chicuelo, muy erguido, porque tenía conciencia de que era J. Arnold Ross, el joven, nada menos, dio un apretón de manos a la gente y le preguntó: «Buenas tardes, señor Scott. ¿Están listos los papeles?» Fin del capítulo.